Un cordial saludo. ¿Cómo están ustedes? Bien, doctor, buenos días, muchas gracias. Doctor, compañeros, muy buenos días. Buenos días, Andreita. Una pregunta, Nini Joana, ¿es de tu grupo? No, señora. No. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me colaboras saliendo de la reunión? Únicamente van a ingresar los del grupo 8, creo que es. Sí. Sí, señora. Entonces, para que por favor, Nini, te salgas de la reunión. Jamie, sí, ¿verdad? Sí. Alejandra también. Bueno, obviamente Rocío, Daniel. ¿Quién falta? ¿Brenda? Brenda. Sí, Brenda. Ya le estoy llamando. Gracias. Compañeros, acuérdense, recuerden por favor de que todos deben prender la cámara. Listo, sí, ya la prendo. Son 10, 12 minutos. Yo les voy escribiendo por el chat de Zoom. Cuando vayan 6, 8 minutos para que pues ustedes controlen el tiempo internamente. Vale. Sí, señora. ¿Ya llegaría la compañera? Ya le estoy llamando, profe. ¿Cómo se llama la compañera? Brenda. ¿Está María Alejandra? Sí, señor, buenos días. ¿Está la señora Rocío? Sí, señor. ¿Está Jamie? Y está Daniel. Sí, señor. Jamie no contestó. Jane, Tatiana. Profe. ¿Y conectas la cámara, por favor, Jamie? Ok. ¿Qué pasaría con Brenda? No sé la verdad, profe. Ella es muy juiciosa. Sí, o sea, Súper ya estuvo juiciosa, presta. sí, y súper dedicada. Doc, regálame un segundo. ¿Ella es Barrio Chaparro? Sí. Señora. Y realmente es muy extraño que no esté. Pero ustedes tienen el teléfono de ella. Ustedes la pueden llamar. Regálamelo y yo le marco. Listo, mira. 319 ¿Sí? 44 ¿Sí? 99 ¿Sí? 420. Pregúntale que si quiere presentar el parcial. Que si quiere. De acuerdo. Porque si no quiere, avanzamos con los que sí quiere. No, doctor, no me contesta. Bueno, entonces será que no quiere presentar el parcial. Daniel, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Hablamos de la parte de ella? No, ella queda sin presentar parcial. Ustedes ya pueden empezar. Bienvenidos. Gracias. Pueden hablar de ella todo lo que quieran, pero como no llegó a presentar el parcial, pues se queda sin nota. Doctor, bueno, realmente yo creo que fue algo grave porque nosotros estuvimos trabajando ayer hasta las 12 de la noche con ella. Bueno, adelante. Mientras no presente una excusa. Daniel, si quieres, yo inicio. ¿Sí? Listo, dame un momento, porfa. Tú me dices hasta dónde voy de la Listo. parte que era de ella. Bueno. Bueno, nosotros vamos a hablar del contrato de depósito. Doctor, qué pena, Rocío, te interrumpo. Estoy hablando, me llamó la niña Brenda, doctor, que está en sala de espera para que por favor le des ingreso. Gracias.
Sí, pero tienen que desconectarse, tienen que desmontar todo. Deja de compartir un segundo. Gracias. Ya. Listo, comienza. Comparte, Ya, Daniel. pero llegó porque aquí no se ve. Sí, señor, ya está conectada. En un minuto tengo dificultad con la cámara, pero ya. Adelante. ¿No van a presentar el parcial Sí, definitivo? doctor. Profe, ya. Brenda, inicia. Profe, permítame. Ay, Dios, es que no me enciende la cámara, disculpa. ¿Quieres ver hablando mientras que la puedes conectar, Brenda? El contrato de depósito, profe, es el depósito en el que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. La cosa depositada se llama también depósito. Este contrato es real debido a que para que se perfeccione se necesita la entrega de esa cosa. Estos son los elementos o partes que son los depositantes, quien entrega, el depositario, quien recibe y el depósito, que es la cosa como tal. Existen dos tipos de depósito, el depósito propiamente dicho y el secuestro. El depósito propiamente dicho es un contrato en el que una de las partes entrega y una... No, eso no funciona con Brenda. ¿Se le cayó el sistema nuevamente? Ahí me logra ver, es que estaba... Bueno, sí, Sí, ahí la ahí. veo. Bueno, y el secuestro es cuando una cosa se disputan dos o más individuos de otra persona. Listo. Bueno, buenos días para todos. Vemos que el depósito como tal es un mueble que se deposita y se entrega en la calidad de única tenencia, como podemos observar en la diapositiva. Y es importante mencionar que en ningún caso puede darse posesión y transferencia de este bien entregado a la persona depositaria. Características principales del contrato de depósito, lo voy a hacer rápidamente, voy a mencionar 3 por el tema del tiempo. Entonces vemos que este contrato tiene un carácter gratuito, es decir, si se pagara por él, este contrato sería un arrendamiento de servicio como tal. También vemos que por el mero depósito no se confiere al depositario la facultad de usar la cosa depositada sin permiso del depositante, es decir, únicamente tiene que ser el depositante quien pueda disponer de él. También vemos que este tipo de contrato lleva consigo el deber de no violar el secreto de un depósito de confianza ni podrá ser obligado de revelarlo. También tenemos a grandes rasgos características como que es unilateral, porque únicamente el depositario se obliga a restituir la cosa entregada, el bien mueble. Es gratuito, porque así se establece en el artículo 2244 del Código Civil. También vemos que es principal, porque no necesita otro contrato para poder existir, nominado porque está regulado en el artículo 2236 al 2272. Y de ejecución instantánea, porque se perfecciona únicamente con la entrega al depositario de la cosa. Tenemos el término de la duración, entonces tenemos tres características. La primera, el vencimiento del término del contrato del depósito, es decir,
se extingue, digamos, el tiempo en el que se pactó la entrega del bien. Esa es la segunda. Antes del vencimiento del término, cuando el depósito le genere perjuicios al depositario. Eso es un ejemplo que cuando uno podría hacer comida en depósito y esta pues por el tema de la comida se daña y demás. Y la tercera es cuando el depósito peligre en manos del depositario, cuando le haga un uso inadecuado a lo que le entregó. Tenemos que una de las obligaciones, como ya lo mencionamos, es guardar. El depositario debe guardar la cosa dejada como depósito en perfectas condiciones y asimismo entregarla. Entonces acá como dice, restituir el depósito cuando el depositario así lo requiera, porque recordemos que él es el que tiene el derecho de dominio como tal. Y en las mismas condiciones que se entregó, como ya lo había mencionado. Sigue mi compañera Tatiana. Yo les voy a hablar primero sobre la duración de la obligación. Entonces, la obligación dura hasta que el depositante la solicite. Sin embargo, el depositario podrá exigir que el depositante disponga de ella cuando se haya culminado el término estipulado en el contrato, o en caso de que peligre de alguna forma el depósito en su poder o le cause un perjuicio. El secuestro puede ser convencional o judicial. El convencional se constituye por el solo consentimiento de las personas que se disputan el objeto litigioso. Y el judicial, por otra parte, se constituye por el decreto del juez. Para ver esto más claro, les voy a hablar sobre diferencias entre la comparación, de el civil y el comercial. Entonces, el civil es dicho gratuito si se estipula remuneración por la simple custodia de una cosa, el depósito degenera en arrendamiento de servicio y el que presta el servicio es responsable hasta de culpa leve. Pero bajo todo otro respecto está sujeto a las obligaciones del depositario y goza de los derechos de tal. El comercial siempre tiene la característica de ser oneroso, es decir, que genera gastos para una de las partes. En este caso será para el depositante, quien es el que debe pagar para que la cosa depositada sea guardada por el depositario. En ocasiones, el depósito mercantil puede ser intuito persona. Sigue mi compañera Rocío. Gracias. Para referirnos al depósito en posadas, es una antigua norma que hoy se aplica a hoteles y hospedajes, la cual asigna una responsabilidad al posadero o a sus dependientes respecto a las cosas dejadas en custodia en su establecimiento. El posadero es responsable de todo daño o pérdida que cause a dichos objetos y no será responsable por hurto, pero no por caso fortuito o fuerza mayor. Perdón, será responsable por hurto, pero no por fuerza mayor, salvo que se le pueda imputar culpa o dolo, y si se pacta exoneración, esta debe ser expresa. La regulación también aplica para establecimientos como cafés, billares, restaurantes, heladerías y similares. Sigue, Dani. Gracias. Como si jurisprudencia citamos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual nos habla de que el actor acudiendo a la sala de casación solicita que aparte de que se le restituya el valor de un vehículo de su propiedad hurtado en un parqueadero con el que tenía un contrato, también se le reconozca el lucro cesante, ya que dicho vehículo era usado para transporte de alimentos refrigerados. Pero no, la sala no lo acató la sentencia porque el vehículo se encontraba 2 meses en el parqueadero sin haber sido movilizado. Como doctrina, pues investigamos en el libro de Lecciones de Derecho Civil 2, Obligaciones y Contratos del señor Federico Arnau Moya, exactamente tema 24, el depósito, y las páginas, pues tenemos el PDF y el link por si el doctor nos indica que lo compartamos. Sigue. Y colocamos un ejemplo de modelo de contrato donde pues especifican las partes, las cláusulas, el lugar donde se hizo el contrato y de pronto pues las sanciones y los costos asociados al contrato. Gracias. Rocío, devuélvase a la diapositiva del contrato. Es que hay una cosa curiosa Señor. con respecto a la fecha. Sí.
Yo le coloqué en Colombia el 3 de diciembre del 2020, doctor. Ah, bueno, fue usted la que lo colocó. Yo pensé que había sido el autor. Generalmente llama la atención porque los contratos deben de o no llevar fecha al inicio, se puede no llevar fecha y al finalizar el contrato, en la última cláusula se coloca que este contrato se suscribe y se firma en la ciudad de Bogotá a los 7 días del mes de diciembre en Sí, doctor. dos originales del mismo tenor, el cual se firma ante testigos, por ejemplo. ¿Por qué es importante llamar la atención frente a esa fecha? Porque es que jurídicamente, desde el punto de vista de la competencia del lugar, yo no encontraría asidero jurídico si voy a demandar este contrato de depósito mercantil en Colombia. Fíjate a dónde lo voy a demandar. Sí, doctor, tiene toda la razón. Desde el punto de vista de la competencia del lugar, carecería ese contrato de una nulidad porque jurídicamente no tiene competencia del lugar para poderlo demandar. Entonces, por eso debemos de colocar el lugar. Por ejemplo, lo vamos a suscribir en... Más referente como a la ciudad o al municipio. Correcto. Hay que colocar, por ejemplo, un almacén de depósito de alimentos donde guardan el alimento, donde guardan los granos en los silos, que los guardan allá en el puente del común. Ahí hay un depósito. Los que viajan a Tunja, a Chocontá, o los que van a Zipaquirá por la vía del autonorte, ahí ven unas construcciones redondas, como unos tubos redondos, que son en concreto, esos son unos silos donde las personas guardan sus alimentos, guardan ese tipo de alimentos perecederos para que se conserven para después el consumo de las personas. Ese era un ejemplo que le quería preguntar a la señorita Alejandra, pero bueno, ya no le pregunté. Entonces, Rocío y los demás compañeros, tengamos en cuenta que por competencia del lugar se debe escribir el sitio donde se suscribe y se firma el contrato. Adelante. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, yo les voy a hablar sobre para qué sirve. Entonces, pues una de sus ventajas es que es de naturaleza gratuita y eso lo hace especial. Sirve para beneficio del depositante, ya que él sabe que la cosa entregada está segura y tiene la garantía de que todo va a estar en el plazo estipulado. En el caso de que sea dinero, él tiene la garantía de que va a ir en arca cerrada y el depositante está inhabilitado para abrir esa arca. Y de cualquier manera, las cosas que se entreguen se tienen que asegurar que el depositante no las usará y si éste las usa puede ser investigado y responder por culpa grave. Como conclusiones, pues aunque está regulado en materia civil, nos indica que el contrato de depósito es gratuito. Para no modificar su esencia, generalmente este tipo de contratos son onerosos, pues en términos de negocios no tendría sentido lógico guardar y conservar un bien de manera responsable por el simple hecho de hacerlo, ya que aún el espacio adecuado y la custodia del bien generan gastos. Daniel, es que a mí me surge una duda con respecto al temario que han venido diciendo que el contrato es gratuito y en otras partes dicen que es oneroso. Yo sí quisiera que de pronto me aclararan bien ese concepto, porque
La Listo. gratuidad, le coloquen un ejemplo de gratuidad. ¿Por Sí, cuál señor. sería el ejemplo? Sí, de hecho ya en el video ahí tenemos como el ejemplo muy dramatizado de por qué es gratuito, ¿sí? Entonces, Entonces, corran el video. listo. Un momento. Buenas noches. Señorita, hazme un favor. Es que yo quiero ingresar acá al centro comercial a realizar una compra, pero entonces quería saber si es posible que yo le pueda depositar esto que son alimentos para poder ingresar y que no me vayan a poner problemas. Ah, sí, no se preocupe. Entonces nosotros hacemos que ustedes como tal, después de lo que usted me está entregando son alimentos, ¿verdad? Sí, señora. Cuando me entrega sus condiciones, yo le hago entrega a la ficha 67, a 1067. No está bien. Entonces puede reclamar el producto en las condiciones que usted me entregó. Bueno, ¿necesita algún documento adicional o algo así? No, pues señora, únicamente cuando que por favor no la sabía porque va a ser difícil poder entregar. Perfecto, muchas gracias. Sigamos, se preocupe. Buenas noches, señorita. ¿Cómo está? ¿Le puede quedar compras? Bien, muchísimas gracias. ¿La compra bien? Sí, sí, logré encontrar todo lo que buscaba, menos mal. Me decía usted que con esta ficha yo puedo reclamar mi objeto con solo la ficha. Entonces, la debo entregar la ficha 67, eran unos alimentos en el mismo estado como usted me lo entregó, sin problema alguno. Perfecto, señorita, muchísimas gracias. Que tenga una excelente noche y feliz Navidad. Igual para usted, feliz Navidad. Hasta luego. Dígale que se le quedaron lo que compró. De dos partes, como la depositante, que en este caso hacía la representación de cliente o comprador, quien estaba interesado en el centro comercial, deja en custodia su objeto para ser custodiado por mí, que hago unas veces de depositario y de guarda de seguridad del establecimiento comercial, para que así pueda entrar y disfrutar de su compra como tal sin ningún problema. Es claro. Felicitaciones. Es claro. Es claro. Ya suspendan el video. Es claro. Listo, profe. Es claro. Eso era lo que quería que quedara en los confines de sus mentes cuando un contrato de depósito es oneroso y cuando un contrato es gratuito. Ok, mis queridos estudiantes. El segundo parcial, yo les había colocado 4 en el examen, en el primer parcial les coloco 3, perdónenme, primer parcial 4. ¿Están viendo la pantalla? No, No, doctor. señor. No, doctor. No. Entonces dejen de compartir para mostrarles. Ya, profe, ya dejamos de compartir. Ya dejaron de compartir. Listo. Entonces ahora déjenme yo. Ahora sí. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces les decía que el grupo 8, el primer parcial fue de 4, el segundo fue de 4 y hoy tienen otro 4 para que puedan jugar el chance del Día de las Velitas. Gracias, doctor. Muchas gracias por la participación. Nos vemos más tardecito para la despedida. No se vayan a ir. Entonces, gracias. Desconéctense para que ingrese el grupo 9. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Es con mucho Gracias. gusto. Grupo 9. Listo, profe, ya están ahí en sala de espera.
Muy buenos días para todos. Buenos días. Compañera Yormari, ¿tú eres de este grupo o no? Te voy a pedir el favor que te desconectes y yo les aviso cuando ya ingresen todos, ¿de acuerdo? Qué pena, doctores, con permiso. Pues, terapeuta, que ¿solo son 3? Sí, Laura Vanessa, Carlos Carrillo y Andrés de la Costa. Bienvenido. Yormari, nuevamente, por favor. Gracias. Buenos días. Compañeros, buenos días, por favor, activan la cámara. Yo les voy avisando por el chat de Zoom cuántos minutos les quedan. Son 10 minutos. ¿De acuerdo? Sí, señora. Pues vaya bien. Vale. Ya pueden empezar. Ay, perdón. Buenos días, profe. Ya saludo. Compañera Andrea. Buenos días. Ya proyectar la pantalla. Dame un momento, profe. Listo. Bueno, el día de hoy hablaremos del artículo segundo del decreto 2669 del 2012. Mi compañero Carlos, le doy espacio. Creo que está teniendo problemas con el audio, profe. Es que no sé qué le está pasando al celular de él. Bueno, iniciaré yo. ¿Qué es el factoring? El factoring es un instrumento de financiación que se hace efectivo a través de una cesión de créditos a cobrar de una empresa a una entidad financiera. Este sistema trae una serie de servicios adicionales como el estudio. Vanessa, ya está Carlos Eduardo, a ver. Okay. Carlos. ¿Nos copia Sí, señor. Eduardo? Sí, señor. Qué pena, doctor. Buenos días. Buenos días, adelante. Bueno, a nosotros nos... Aló, buenos días. A ver. ¿Sí me escuchan? Se le escucha entrecortado. Profe, ¿puedo proseguir? Sí, dejémoslo para lo último él, para que cuadre técnicamente su problema y avanza tú con tu tema. ¿Cuál es tu tema? Ok, mi tema es de la 14. Bueno, contrato de factoring. ¿Cuáles son como los beneficios que podemos encontrar en el contrato del factoring? Este tipo de herramientas es fundamental para la economía colombiana, ya que permite que algunas de estas empresas que, se pueden encontrar en esta categoría en este mundo del factoring, no pueda tener como un fácil acceso a un crédito. Entonces, los beneficios del contrato son como ahorrar el tiempo y gastos, que pueden tener la mayor precisión en la gestión de los informes, hacer más simple la contabilidad, pues este tipo de contrato de la compañía pasa a tener un solo cliente, el cual paga de contado. Las ventajas del factoring es un tipo de contrato que supone una serie de ventajas y diversos beneficios para las empresas, como conseguir la liquidez al instante, evitar impagos y morosidad de los clientes, olvidarse de una gestión de cobro de las facturas y los costes que conlleva y la financiación de nuevas inversiones. Eso quiere decir que cuando quieran pedir como un nuevo crédito, podrían hacerlo si llevan al día su pago. ¿Qué documentos exigen? Exigen la original y copia de la factura que hayan tenido, la Cámara de Comercio, la relación comercial entre las empresas y el cliente, y pueden solicitar el perfil de crédito de ambas partes. ¿Vale? No. Vale. Mejores empresas de factoring en Colombia.
Bueno, ahí podemos encontrar el factoring SA, el factoring, el factoring S.A.S. tiene años de experiencia y cuenta con 9 sucursales y dispone de 4 productos financieros. En menos de 2 horas permite recuperar la liquidez de la empresa desde su plataforma digital. El Factoring Gold es una empresa colombiana que dispone de recursos para operar diferentes tipos de intermediación y crédito. Estas son algunas de las empresas que podemos encontrar aquí en Colombia. Algunas están ubicadas en Cali, Medellín y Bogotá. Aquí podemos encontrar un modelo de contrato de factoring, las clausuras, y aquí un gran ejemplo de lo que es el intermediario financiero factoring. Le doy la palabra a mi compañero Andrés. Sí, señor. Laura, explícanos bien ese cuadro que esa diapositiva, explícala bien. Vale, no, buenos días. Sí, qué pena. No, espere Carlos, es que Laura está explicando una diapositiva. Vanessa me regala. Señor. Listo. Bueno, acá podemos encontrar, este es un ejemplo de lo que es el factoring. Eso pues también le corresponde a mi compañero Carlos, pero pues bueno, yo lo explicaré. Bueno, aquí es que en esta está como mejor. Aquí lo entiendo mejor. Es una persona que paga, que saca como un crédito, por decirlo así, algo a cuotas. El proveedor, que es el que se lo vende, no se encargaría en cobrar esto, sino que se encargaría directamente el se me fue. La entidad financiera el intermediario financiero. La que presta para el exacto. Entonces, eso es lo que quiere decir como la imagen. Entonces, sería un contacto comercial. Vale, si quieres regálame la primera y empiezo ahí, y yo te ayudo ahí con esa partecita. Sí, por favor. Hola, Vanessa. Listo. ¿Listo? ¿La primera? Buenos días, doctor. Qué pena con ustedes que tengo problemas con el internet. Buenos días. Bueno, qué pena, profe. Mil disculpas. ¿Qué es el Factory? El Factory es un instrumento de financiación que se hace efectivo a través de la cesión de créditos a cobrar de una empresa a una entidad financiera. Ese sistema trae una serie de servicios adicionales como estudio del deudor y gestión del cobro. ¿Me regalas a 2, Vanessa, porfa? Ahí está un ejemplo que nosotros hicimos a mano, donde está la empresa, donde está el comprador y donde está la entidad financiera. Entonces, ¿qué sucede? En Colombia, más que todo, se usan las facturas a pagos a 30, 60, 90 y hasta 120 meses. Entonces, las empresas pues necesitan muchas Carlos, empresas necesitan de manera urgente Carlos, ¿será a plazos a Señor. 120 días, 120 meses? Uy, pucha, son como 10 años. 120 días. Sí, 30, sí, 60, 120 días. 90 y Son 120 120 días. Eso, perdóneme, 120 días. O sea, sería ya un mes, 2 meses, 3 meses y hasta 4 meses. Entonces, lo que sucede con el tema es que las empresas muchas veces necesitan de manera urgente el efectivo. Ay, Dios, este internet. Señor. No, siga usted. Bueno, démosle paso a Carlos Andrés a ver si terminan con estas fallas técnicas que tienen. Sí, doctor. Andrés, Vale, por favor, me pones la... Sí, por favor, me la pones tuya es de la 8, ¿cierto? Sí. Igual, doctor, le explico de manera general, de pronto lo que mi compañero no le puedo explicar. Como él le decía, el factoring no es más que es una especie de financiación que algunas entidades bancarias ofrecen a los vendedores cuando sus compradores finales
tienen plazos para sus pagos establecidos en sus estatutos de empresa de 30, 60, 90 o hasta 120 días. Entonces, la entidad financiera lo que hace es la figura de adquirir esos bonos, por así decirlo, esas facturas a ese plazo de tiempo, y ellos desembolsan el dinero al proveedor para que estos tengan el dinero y puedan trabajar con el mismo, y ellos se encargan de, en el plazo establecido, cobrarle directamente al comprador. Andrés, Esa no es más. Andrés, Dígame. eso está muy claro. Ponga un ejemplo. Sí. Ponga un ejemplo. Un ejemplo. Doctor, un ejemplo podría ser. Madre. A ver. Digamos, un ejemplo que vi yo cuando lo estábamos estudiando, por ejemplo, la Secretaría de Salud, ellos contratan para sus implementos como tal, o sea, su indumentaria, llámese equipos como cómputo y demás para toda la parte de su archivo, de su parte administrativo, pero entonces como las secretarías de salud trabajan pues para el estado, para el distrito, el dinero no lo tienen para desembolsar en el momento en el que el vendedor presta el servicio. Entonces lo que hace es que con entidades financieras como el Banco de la República, ellos son los que adquieren esas facturas, desembolsan el dinero para pagar a la Secretaría para que ellos puedan hacer el uso del dinero y manejarlo, y en el plazo establecido en el que el distrito le da a ese proveedor, el banco es el que se hace el responsable de cobrar dicho dinero. Entonces ese es el punto de la facilidad de que el banco pague anticipadamente el dinero para que la entidad pueda hacer uso de él, y luego ellos se encargan de hacer el trámite del cobro del mismo. Ok, Andrés, ese ejemplo es muy, muy claro, es muy válido. Pero retira la palabra, quita la palabra de allí del Banco de la República. El Banco de la República Banco de la República no está diseñado para darle crédito a las personas. Ok, no, doctor, lo decía. Qué pena. Cámbielo por cualquier entidad financiera, cualquier banco comercial, cualquier institución comercial, Financiacoop o o los bancos, cualquier nombre del banco comercial, que es un tipo de negocio financiero que tienen ellos con sus clientes, compran la cartera, le hacen un descuento. Por ejemplo, compran una cartera en 1.000.000, ellos le dicen, le vamos a cobrar el 7% de esos de intereses por la administración, le hacen la entrega y le pueden decir, si la factura vale 1.000.000, descuentan el interés. Sí. Y Laurita tiene que decirle a su pareja que está en examen final. Es mi hermana, es que me la dejaron cuidando y está cansona. Okay. Perdón, profe. Bueno, bien. Entonces, puede ser que el negocio comercial que hagan es de que ese desembolso lo pueden hacer en 2 contados. Uno al inicio y otro a los 20 días, como para que la entidad financiera pues trate de ir asegurando el desembolso que está haciendo. Pero el ejemplo es muy válido. ¿Tienen el video? ¿Lo pueden correr? Sí, señor. Okay.
Profe, qué pena, no lo encuentro. Lo voy a buscar por el correo. En el correo, sí, donde lo enviaste. Andreita, ¿cuánto tiempo llevan? 16 minutos, Doc. No. Bueno. Ok. Por favor, desconéctese. Quedan debiendo el video. Listo, doctor, gracias. Bueno, yo sí llamo la atención al grupo porque fue muy deficiente la presentación. No cumple las expectativas de lo que se necesita. Al parecer los estudiantes no están en clases, sino están en otras actividades por las cuales la atención de la asignatura no es la mejor y realmente los perjudicados van a ser ustedes. Bueno, en aras del debido proceso y la igualdad, les voy a colocar 4. Muchas gracias, pueden retirarse. El grupo número 10. Ya, profe, ya los llamé. ¿Solamente tenemos hasta el 11, profe? 11, sí. Ya terminamos. Ok, perfecto. Qué mediocridad esos grupos, Dios mío. Buenos días, profesor. Hola. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, compañeros. Recuerden que son 12 minutos. Todos deben tener prendida la cámara y yo les voy avisando por el chat de Zoom cuántos minutos les quedan. ¿Listo? ¿Ya están todos? Sí, señora. Sí, señor. Sí, cierto. No, falta una niña. Paula Alejandra Castellano. Falta Paula. Diana Caterina está. Presente, profe. Ana Juliana. Presente, profe. Gina Luciana. Presente, profe. Paula Alejandra no ha llegado. No. Ya le estoy llamando, profe. Dámela a ver qué pasó. Sí, señor, no sabemos por qué nos contestó. Estábamos súper pendientes y no sabemos. Ya le estoy llamando. Andrea Victoria. Presente, profe. Buenos días. Buenos Estamos en el examen ya. Paula, entra. Conéctate. Álvaro Mauricio. Buenos días, doctor, Ya se presente. conecta. Bueno, adelante. Gracias, profe. Sí, llegó Paula ya, profe. Que me Sí, dijo ya. que Ah, qué pena. Buenos días. Bueno, ¿Ven ahí todos mi pantalla? Sí, André. Ahí se ve Sí, perfecto. André. Ok. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ya. Buenos días. Profesor, nosotros nos correspondió el leasing y mutuo comercial o préstamo de consumo, ¿sí? El leasing viene del verbo to lease, que en inglés significa tomar en arriendo. Este es un mecanismo de financiación donde una entidad financiera o una compañía de financiamiento que es el arrendador, financia a un cliente, que es el arrendatario locatario, para adquirir un activo de capital. Este activo, ¿sí?, queda bajo la propiedad de esa entidad que hace el préstamo, ¿sí?, que lo financia, pero lo entrega al locatario pues para que lo use y lo goce, ¿sí? Pero y se entrega bajo un tiempo determinado, bajo un pago que se llama cano, ¿sí?
La historia viene que el leasing nace en la revolución industrial a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir las economías de los países que se vieron afectados por la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo la necesidad de quienes tenían bienes y necesitaban, producían cosas y necesitaban bienes pues, para producir más, y de los propietarios que tenían esos bienes y que los querían arrendar pues para poder generar ingresos, ¿sí? Se usó pues para mejorar las industrias, para generar dotación y pues para que hubiera fuentes de empleo. Las características es que este leasing es un contrato comercial complejo porque lo realiza el sistema financiero, es innominado porque no está regulado en el Código de Comercio, es consensual porque pues para su perfeccionamiento se necesita la voluntad de las partes, es bilateral porque genera obligaciones para las dos partes, es oneroso, pues genera utilidades, es de tracto sucesivo porque se va desarrollando de manera continua, es de carácter principal porque no depende de ningún otro contrato. Sus clases son el leasing inmobiliario, el leasing back, el leasing de amortización parcial y el leasing operativo. Bueno, prof. El leasing mobiliario funciona de la siguiente manera. El mobiliario es el leasing que se establece sobre los bienes de un equipo y el inmobiliario es aquel cuyo objeto es un local o un negocio o una nave industrial. También podemos decir que el leasing back es una figura muy similar al del préstamo. Esta consiste en la venta por parte de una empresa de los bienes de la compañía de leasing para que sean en arrendamiento. Esta también posteriormente se ingresa el dinero por la venta y pues se puede seguir utilizando los bienes a cambio del pago de una cuota. Esta no implica ventaja fiscal alguna. También podríamos decir que el leasing operativo consiste en un contrato de arrendamiento de un bien, incluyendo el mantenimiento y reparación del mismo. Este también cede el uso durante un periodo de tiempo irrevocable, no tiene una opción de compra final y también es muy similar al arrendamiento financiero. Podemos hablar del leasing de amortización parcial, que es cuando las cuotas cubren solo una parte de la inversión. Aquí también recupera la inversión y el resto pues, de esta inversión mediante la realización del valor del bien del término del leasing. También podemos decir que el leasing de amortización total es cuando las cuotas cubren la totalidad de esta inversión. ¿Para qué sirve el leasing? Se puede utilizar con o sin la compra de bien según la comodidad de la persona. Debemos tener en cuenta que a medida que transcurre este contrato, la persona puede optar por cambiar el bien que está en arrendamiento o puede cambiarlo por una mejor tecnología. Este también ayuda a fortalecer los negocios con los siguientes beneficios. No se necesita tener todo el dinero para comprar el bien, se pueden hacer alianzas con otros proveedores de maquinarias y se puede financiar dependiendo del activo de quien esté tomando este servicio y se pueden hacer también abonos al proveedor. También cuenta con otros beneficios, al no ser una compra directa, pues no tiene riesgo comercial financiero y al finalizar el contrato, como lo dije anteriormente, podemos optar por mejorarlo o cambiarlo por un nuevo bien. La normatividad, entonces, lo encontramos, este tema lo encontramos en la ley 795 del 2003, lo encontramos en el decreto 913 del 93 y tenemos unas sentencias de la Corte Constitucional que son la sentencia T734 del 2013, la sentencia C15 del 2013 y la sentencia SC 9446 del 2015. Mauricio. Bueno, doctor, buenos días. Me correspondió la parte de la introducción del contrato de mutuo. Buenos días, doctor, compañeras. Me correspondió la parte del mutuo o préstamo de consumo. Sigue, por favor, compañera. Entonces, habla que el mutuo es originario o hace parte del derecho romano, tiene su origen en el derecho romano. En nuestra legislación lo encontramos en el Código Civil y en el Código de Comercio y pues básicamente habla sobre la entrega que hacen donde se entrega un bien a otra persona o a otra entidad con la condición de que éste lo devuelva en la misma condición o cantidad de acuerdo a esto. Eso se hace para elementos fungibles o para material, la restitución o los cambios de que se habla es de elementos fungibles o cosas fungibles.
Entonces es básicamente entregar y recibir en la misma condición. Tiene unas características que es unilateral, es un contrato real que se perfecciona con la entrega, puede ser gratuito o oneroso y no es formal, no exige una formalidad en su redacción o en su condición del contrato. Tiene unas condiciones para que se extinga, que son por la nulidad del contrato en su elaboración, por mutuo disenso, que es el común acuerdo de las partes, por la rescisión, que es una decisión judicial posterior a la existencia del contrato, por resolución, por incumplimiento de alguna de las partes o por cumplimiento del contrato. Esto es lo que se refiere a la parte del mutuo. Bueno, por otro lado, encontramos que para que el mutuo funcione debe contar con dos partes. Por un lado está el mutuario, que es quien recibe el préstamo, y por el otro lado está el mutuante, que es quien lo otorga. También requiere de que tengamos capacidad plena, que es pues para que las partes que firman el contrato, sea mutuante o mutuario, deben contar con capacidad. El consentimiento, que surge cuando las dos partes se ponen de acuerdo respecto a la cosa o dinero que se transmite. El objeto, que lo constituye la cantidad de dinero o bienes fungibles. La forma, que es pues la forma más sencilla para hacer este contrato, es que se requiere de manera escrita, pero no exige esta formalidad. La promesa de mutuo, que es pues que primero que todo, si esta promesa es gratuita, el mutuario queda anulado para demandar si no cumple, pero se puede demandar en el caso de que sea oneroso y pues cause daños y perjuicios. Por otro lado, también tenemos las obligaciones del mutuante y del mutuario. El mutuante debe transferir el dominio de la cosa, entregar la cosa, responder a los vicios ocultos o defectos y responder de la evicción. Y del mutuario, restituir las cosas prestadas, pagar el interés pactado, responder por los vicios o defectos ocultos de la cosa devuelta y responder de la evicción. Entonces, ¿para qué sirve el contrato de mutuo? Básicamente sirve para formalizar un préstamo y que las partes se obliguen a cumplir lo pactado. Cuando se hace la entrega de un bien a manera de préstamo de cierta cantidad de cosas fungibles, la idea es que con este contrato de mutuo se pueda obligar a la otra parte a cumplir con lo que se pactó y restituir lo prestado también en el mismo género y cantidad, o si es dinero, pues el mutuario se obliga a regresar la misma cantidad estipulada en el contrato. En las clases tenemos 4 clases, que es la civil, la comercial, la simple y con intereses. En la civil se da cuando el bien prestado no se destina para actos de comercio, el comercial es cuando el bien prestado se destina para actos de comercio, simple es cuando no hay intereses de por medio y con intereses es cuando se cobran intereses. Dentro de las características tenemos que el mutuo en materia civil es exclusivamente gratuito, sin embargo, el pago en materia comercial, el pago de intereses se puede acordar. Como segundo, tenemos que si se han prestado cosas fungibles que no sean dinero, se deben restituir en la misma cantidad de cosas del mismo género y calidad, y no importa si el precio de estas cosas fungibles ha subido o ha bajado, ha cambiado en este lapso de tiempo, se restituye igual. También tenemos que la restitución de lo prestado debe realizarse por el término fijado por las partes y la restitución debe hacerse en el lugar pactado por las partes. En caso de no haberse pactado algún lugar, se hace en el domicilio del deudor. Como normatividad de este contrato tenemos el Código Civil en su libro cuarto, en el título 30, que habla del mutuo préstamo de consumo, dentro de los artículos 22-21 hasta el 22-35. En el Código de Comercio tenemos el título sexto, que habla sobre el mutuo y está dentro de los artículos 11-63 hasta el 11-69. Y entre otras sentencias que hablan también sobre el mutuo, tenemos esta sentencia de la Corte Constitucional, que es la 485 del 95, que habla también sobre los intereses. No se escucha, André. Es acerca del contrato de leasing y el contrato mutuo. Vamos a iniciar con el contrato de leasing. El contrato de leasing financiero fue utilizado como un medio alternativo para reconstruir la economía, pues en la industrial, si usted no contaba con el capital para hacer la compra de la maquinaria, podía recurrir a este mecanismo para así arrendar la maquinaria y poner en funcionamiento su empresa. De esta forma, este financiamiento se utilizó en Europa y en Estados Unidos, generando un crecimiento en la economía. En nuestro país se está normado como una operación financiera, estableciendo derechos y obligaciones para ambas partes. También así dando seguridad jurídica
para esta forma de crédito. También las personas tienen la posibilidad de adquirir o mejorar este bien en el transcurso del contrato, teniendo en cuenta que no debe pasarse al valor del 20% del bien en arrendamiento. Al preverse los pagos anticipados en este contrato, usted puede hacer la compra del bien siempre y cuando haya cumplido con las normas pactadas en este contrato. El leasing también resulta una operación conveniente para los empresarios, pues a diferencia del préstamo, el leasing no asume los riesgos de depreciación del bien, no constituyen garantías y además pueden utilizarlo como una opción de compra y pueden pedir, si lo requieren, otro bien con tecnología más avanzada. La única desventaja que tiene el leasing es que el bien en arrendamiento no va a ingresar al capital de las empresas, pero sí sirve para mejorar la capacidad productiva y la calidad de vida con el contrato mutuo. El contrato mutuo es una práctica antigua que proviene de Roma y aún sigue vigente. Y lo vemos reflejado dentro de los negocios comerciales del sistema bancario. Sigue siendo uno de los más utilizados y también llamado crédito de consumo. Considerando que este contrato es un acuerdo de voluntades, basta con la celebración de forma oral o escrita y es importante resaltar que el perfeccionamiento de esta práctica se da con la tradición de la cosa y se transfiere el dominio, por lo tanto, es un contrato real. En la doctrina se considera que este contrato es unilateral y se generan obligaciones para una sola de las partes. Pero en nuestro análisis como grupo hemos concluido que también es un contrato bilateral, ya que las partes tienen obligaciones la una con la otra, ya que una se obliga a entregar y la otra a recibir el bien. Recordando que las partes de este tipo de contratos son el mutuante y el mutuario, es importante tener en cuenta que aunque se puede generar el cobro de intereses, la ley de Colombia en el Código Civil prohíbe la práctica de anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses. Así, damos por finalizada nuestras conclusiones acerca del contrato de leasing y el contrato mutuo. Feliz día. Bueno, profesor, esta es nuestra exposición. Muchas gracias por dejarnos exponer. Bueno, bien, perfecto. Aquí lo único que entraría a ser parte integral de este temario son esos leasing comerciales que se hacen en la entrega, o no la entrega, sino ese es un acto jurídico, un acto administrativo ante la notaría, cuando la persona quiere entregarle el bien a otra persona con una condición. Ese es un leasing comercial. Entonces la tía quiere dejarle el apartamento a la sobrina y solamente dejárselo con una sola condición, que la sobrina es titular del inmueble cuando la tía deje de acompañar, o sea, con el fallecimiento. Es la única condición para que la sobrina pueda quedar titular con la propiedad del bien. Ese es un tipo de leasing donde las personas sacan del mercado el inmueble, es inembargable, sigue con el uso, goce y usufructo del bien. Y la otra característica es que en cualquier momento puede reversar la orden.
Entonces, si la sobrina a la cual ella le había dado ese leasing comercial y se porta mal, habla mal de la tía, la insulta, le comete vejámenes, le hace hurtos, entonces la tía tranquilamente puede ir a la notaría y decirle al notario, voy a cambiar el leasing y se lo voy a entregar a tal persona. Lo puede hacer. Ese tipo de acción administrativa, ese acto administrativo, necesariamente debe quedar registrado en la Oficina de Instrumentos Públicos para que el bien quede por fuera del mercado y quede con la connotación de que es inembargable. Esa es una de las condiciones que tiene este sistema. Esto es para que ustedes entiendan que muchas veces los padres le entregan los bienes a sus hijos, les hacen la escritura de compra-venta, los hijos adquieren la propiedad del bien y tan pronto como aparezca el certificado de libertad 20 años de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, los hijos que hacen sacan a los ancianos y los tiran a la calle. Eso es común, eso no es que eso no se vea, eso en nuestro querido país se ve. Hay hijos corrompidos que adquieren la propiedad, sacan a los viejos para la calle, venden el inmueble, se fuman, se beben, se juegan la fortuna y los viejos quedan en la cochina calle durmiendo debajo de un puente. Entonces, ustedes abogados acaban de aprender un acto administrativo que se llama el leasing comercial. ¿Y para qué se usa? Para proteger a la persona que entrega su bien de buena fe a un tercero, pero queda protegido con una sola condición, hasta que la persona fallezca. Esa es la condición. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar la otra parte, que es el tema de la nota. Entonces, en el primer parcial les coloco 4. En el segundo corte, ustedes presentaron la opción, tienen 4 y hoy les coloco 4. No se vayan a ir, en contados minutos vamos a hacer la clausura de despedida del módulo. Entonces quisiera que me acompañaran. Claro que Cordialmente sí, invitados. Claro, profe, muchísimas gracias. Se desconectan, se desconectan y para darle paso al último grupo para que empiece la fiesta. Claro que Listo, sí. profe. Gracias, Muchas profe. Gracias, profe. A ustedes, con mucho Buen gusto. día, chao. Lo mismo, gracias. ¿Qué diferencia este grupo al anterior, no? Total, súper coordinados, muy bonita la exposición. Esos son los que realmente son estudiantes de éxito. Los otros les importa un carajo lo que pueda pasar, lo que les interesa es la nota y pa'lante. Eso sí es verdad, pero muy, muy bonita. Porque únicamente les interesa, yo soy abogado y ¿qué? Pueden llorar. Sí, señor. Bueno, estas niñas son desordenadas, estas niñas que vienen son complicaditas. Total. O sea, yo no sé cómo les dio la opción después de 4 días de enviar el parcial, profe, la verdad. Por el tema del debido proceso y el derecho a la igualdad. Pero, profe, ahí sí aplicaría cuando las reglas fueron claras Si y era hasta el domingo al mediodía, a la medianoche. Si le da a uno, le tiene que dar a todos. Pero es que pasó lunes, martes y el miércoles se acordaron.
Si le da a uno, la ley es el derecho es irreversible. El derecho a la igualdad es irreversible. Si le da a uno, le tiene que dar a todos. Si a usted le dice que usted puede presentar el consultorio jurídico práctico debiendo plata, todos los que deben lo deben de presentar, lo pueden presentar porque así lo configura el derecho a la igualdad. Ahí no están diciendo si debe un mes, si debe 2 meses, sino que si debe, puede presentar. Por eso dicen, el consultorio jurídico debe presentar paz y salvo, y ahí los frena, que es como en 7º o en 8º semestre. Ok. Doc, una pregunta. Se me olvidó lo que bueno, las niñas están listas para presentar el examen. Bueno, señor. Ay, Doc, una pregunta. ¿Usted sabe si lo del semillero sí se va a hacer realidad? Ok, perfecto. Gracias. Buenos días. Allá hay Buenos días, compañeras. Compañeros. Allá hay un poco de directores, un poco de magos, que ellos son los que deciden. Cualquier cosa que uno diga puede ser utilizado en contra de mi lonchera, de mi bienestar, de mi estabilidad. Entonces... Ok, perfecto. Compañeros, por favor, conecten la cámara. Son 10 minutos y yo les voy avisando por el chat, ¿de acuerdo? Listo. Bienvenidos. ¿Iniciamos? Ya pueden empezar. Listo, profe, ya un momento. ¿Usted en qué finca está, Natalia? Profe, lo que pasa es que yo soy de Santa María, Boyacá. Es un Sí, pueblito. Sí. Y estoy pues por acá en el campo, por decirlo así. Ujú. Ahí se está viendo mi pantalla. Sí, señora. Entonces vamos a iniciar. Bueno, buenos días. Nosotros vamos a hablar de los contratos de fideicomiso, el fideicomiso comercial y los contratos de comodato. En cuanto al contrato de fideicomiso, tenemos que es un contrato por medio del cual una persona llamada fiduciante transmite a otra persona de confianza llamada fiduciario uno o más de sus bienes que pasan a formar parte del patrimonio fideicomitido. Todo esto para que el vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición establecida previamente, este se transmita con la finalidad o el resultado establecido a su favor o a favor de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. ¿Sigues, Naya? Bueno, ¿cómo funciona? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, solo puede constituirse mediante escritura pública o mediante testamento, siendo la escritura pública la más utilizada y recomendada. En el caso de bienes y la constitución del comiso civil debe inscribirse en las oficinas de registro. Hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transfiere o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato y a transmitirle el cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Esto está establecido en el artículo 1666 del Código Civil y Comercial Unificado. ¿Para qué sirve? El fideicomiso puede ser de gran utilidad, ya que es un medio confiable para los negocios con ventajas muy considerables sobre algunas herramientas jurídicas que no presentan su versatilidad. Este sirve de marco y sustento jurídico para la asignación de beneficios económicos derivados de la propiedad de ciertos bienes.
conforme a la voluntad de su dueño y con efectos hacia un futuro. Es un modo de disposición de la propiedad que ata los bienes a un destino determinado. Bueno, las características del contrato del fideicomiso es, uno, es un contrato general, es de carácter temporal y exclusivo, es un contrato bilateral, es un contrato real y solemne, es un contrato consensual y es un contrato autónomo y principal. En cuanto a los tipos de fideicomiso, podemos decir que se clasifican de dos maneras. La primera es según el momento de su entrada en vigencia y la segunda según su finalidad. En cuanto a su entrada en vigencia, está el fideicomiso de intervivos, que es constituido por un individuo constituyente que pues está vivo como tal y puede ir planificando la idea de transmitir su patrimonio en un futuro. En algunos casos, dicho capital puede ser accesible al beneficiario antes del fallecimiento del fideicomitente. También tenemos el fideicomiso testamentario, que este se activa con la muerte del fideicomitente y este documento especifica cómo se van a repartir los bienes y patrimonios del fallecido. En cuanto a la finalidad, podemos decir que se clasifican como el fideicomiso de garantía, que es el que se constituye como garantía del cumplimiento de las obligaciones del fideicomitente o de una tercera persona. Está también el fideicomiso de titulación, que sirve de respaldo de los derechos que están por debajo de los valores mobiliarios. Y en este el fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos a un patrimonio fideicomitido. Y el fideicomiso de caridad, que está establecido con motivos de beneficencia y se relaciona con las asociaciones caritativas. La extinción del fideicomiso. Las causales por las que se distingue están señaladas en el artículo 822 del Código Civil y son por la restitución, por la resolución del derecho de su autor, por la destrucción de la cosa en que está construida, por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución, por falta de la condición o no haberse cumplido en el tiempo hábil, o por confundirse la calidad o el único fideicomisario con la del único. También hablaremos del fideicomiso comercial, el cual es un contrato por el cual una o más personas constituyentes transfieren temporal e irrevocablemente la propiedad de sus bienes a un patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica para que una entidad fiduciaria lo administre a favor de una tercera persona. Este se caracteriza por ser solemne, independiente, irrevocable e inembargable y por no ser gratuito. Está conformado por el constituyente, que es quien transfiere la propiedad al patrimonio autónomo del fideicomiso mercantil, el beneficiario, que hace referencia a los favorecidos, y el fiduciario, que es la persona jurídica autorizada a quien se le transfiere el bien. Este suele ser el representante legal del fideicomiso. ¿Cómo funciona? El contrato de fideicomiso mercantil debe otorgarse mediante escritura pública. La transferencia de la propiedad a título del fideicomiso se efectuará conforme a las disposiciones generales previstas en la ley, atendiendo la naturaleza de los bienes. El fideicomiso mercantil tendrá un plazo de vigencia o podrá subsistir hasta el cumplimiento de la finalidad o de las condiciones previstas. ¿Pasas la diapositiva, Nata? Disculpa, es que no te estaba escuchando. ¿Pasas la Bueno, diapositiva? en cuanto a los derechos y obligaciones del constituyente, como los del beneficiario, son iguales en el sentido en que, primero, tienen iguales ya que son los que se constan en el contrato, y tienen iguales derechos a exigir al fiduciario la rendición de cuentas. En cuanto al constituyente, podemos decir que este exige al fiduciario el cumplimiento de los fines, exige hacerse responsable de acciones en contra del fiduciario y tiene derecho a pagar al fiduciario la remuneración pactada. En cuanto al beneficiario, podemos decir que este puede exigir la restitución de los bienes al cumplirse las condiciones y puede hacerse responsable de acciones en contra de funcionarios, siempre que sea en caso de dolo, culpa grave o culpa leve. Además de que tiene derecho a
requerirlo. En cuanto a las obligaciones del fiduciario, tenemos que primero está administrar los bienes entregados, segundo, presentar una rendición comprobada de las cosas, hacer un inventario de los bienes, cuarto, transferir los bienes a quien corresponda y quinto, exigir declaración juramentada del constituyente. Nata, sigue los contratos de comodato, ¿no? O las clases de fideicomiso mercantil. No, amigo, vas con las clases de fideicomiso mercantil, sigues tú. Ah, bueno. Las clases de fideicomiso mercantil. Tiene 4 clases. Fideicomiso de administración, fideicomiso de inversión, fideicomiso inmobiliario. El fideicomiso de la administración es la naturaleza misma del negocio. Fiduciario, ya que el fiduciario recibe unos bienes para cumplir una finalidad con el compromiso del buen manejo y de la protección ante los riesgos. El fideicomiso de inversión, en este, además de la administración y el manejo de los bienes, el fiduciario busca determinarlos a ciertas actividades de las que pueda obtener ingresos. El fideicomiso de inversión, el deudor transfiere bienes a un fiduciario con el objetivo de respaldar el cumplimiento de una obligación a favor de un tercero. El fideicomiso inmobiliario, en este caso, el dueño del predio a un constituyente promotor transfiere bienes al fiduciario para que éste cumpla con las actividades correspondientes al proyecto mobiliario. Terminación del fideicomiso mercantil. El fideicomiso mercantil puede terminarse por 8 razones. Primera, por el cumplimiento de la finalidad establecida. Segunda, por el cumplimiento de las condiciones. Tercera, por el cumplimiento o fallas en la condición resolutoria. Cuarta, porque se hace imposible cumplir con la finalidad que se había establecido. Quinto, por el cumplimiento del plazo contractual. Sexto, por quiebra o disolución del existe un sustituto del mismo. Séptimo, por terminación por mutuo acuerdo, siempre y cuando no se afecte los derechos de ninguna de las partes. Y octavo, por sentencia ejecutoria. Bueno, el contrato de comodato. El contrato de comodato es un tipo de contrato que regula el préstamo de una cosa para que se use con el compromiso y obligación de que se conserve y sea restituido una vez usado. El comodato tiene 2 partes. El comodante, que es el dueño de la cosa, y el comodatario, quien hará uso del bien prestado comprometiéndose a restituirlo. Características del comodato. Primero, es un contrato real, ya que se constituye sobre una cosa, sobre bienes que no se consumen con el uso. Segundo, es gratuito, ya que quien preste la cosa o el bien no recibirá nada a cambio por parte del comandatario. Tercero, es unilateral, ya que las obligaciones se fijan solamente para una de las partes, es decir, que las obligaciones y las condiciones serán establecidas y definidas por el dueño de la cosa y deberán ser respetadas y ejecutadas por el comodatario, quien debe conservar y luego restituir el bien prestado. Y por último, es un título de mera tenencia, ya que quien recibe el objeto o la cosa prestada reconoce que no le pertenece y en efecto se trata de una cosa prestada. Bueno, la terminación del contrato de comodato. El contrato de comodato termina cuando se cumple el plazo o el término fijado para la restitución del bien o inmueble. Cuando se ha fijado un plazo para restitución del bien inmueble. El contrato termina cuando se haya dado el uso por el cual fue constituido el comodato. Tercero, el artículo 2205 señala 3 eventos. El primero, si muere el comodatario. El segundo, si sobreviene el comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa. Y tercero, si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa. Buenos días, compañero. Mi grupo es el grupo 11 y está compuesto por Natalia Cuesta y mi persona, Nayeli Termina. El día de hoy le vamos a hablar del fideicomiso, contrato fideicomiso, fideicomiso mercantil y el comodato. El fideicomiso es un contrato por el cual una persona fiduciante transfiere a otra persona de confianza o fiduciaria
uno o más bienes que pasan a formar parte del patrimonio fideicomiso. Fideicomiso puede ser de gran utilidad ya que es un medio confiable de negocio que sirve de marco y sustento jurídico para la asignación de beneficios económicos derivados de la propiedad de cierto individuo, conforme a la voluntad de su dueño y con efectos hacia el futuro. Es un modo de disposición de la propiedad que ata los bienes a un destino determinado. El fideicomiso tiene tres tipos: fideicomiso de garantía, fideicomiso de titulación y fideicomiso de calidad. El fideicomiso de garantía es aquel que se constituye como garantía del cumplimiento de obligaciones del fideicomitente o de una tercera persona. Fideicomiso de titulación sirve de respaldo de los derechos inferiores a los valores mobiliarios. En este, el fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos a un patrimonio fideicomiso. El fideicomiso de calidad es establecido con motivos de beneficencia y se relaciona con asociaciones caritativas. El fideicomiso mercantil es un contrato por el cual una o más personas constituyentes transfieren temporalmente e irrevocablemente la propiedad de sus bienes a un patrimonio autónomo dotado de personalidad jurídica. Una entidad fiduciaria lo administra a favor de una tercera persona. Se caracteriza por ser solemne, independiente, irrevocable, inembargable y no por ser gratuita, conforme con el constituyente, que es quien transfiere la propiedad al patrimonio autónomo del fideicomiso mercantil. El beneficiario, que hace referencia a los favorecidos, y al fiduciario, que es la persona jurídica autorizada a quien se le transfiere el bien, que es el representante legal del fideicomiso. Puede ser administración, inversión, inmobiliaria. El contrato de comodato es un tipo de contrato que regula el préstamo de una cosa para que use con el compromiso y obligación de que se conserve y sea restituido una vez usado. Las partes del comodato son el comodante, que es el dueño de la cosa, y el comodatario, que es quien hará uso del bien prestado, comprometiéndose a restituirlo. Con esto le damos fin a nuestro. Listo, profe, con esto finalizamos nuestra exposición. Bueno, muchas gracias. Entonces, por favor, sálgase para que yo comparta ya. Ok. Entonces, aquí en el primer parcial tienen 4. Vamos a modificar esta nota. Voy a colocar 4 y hoy les voy a colocar 4. No se salgan, no se vayan, porque ya vamos a dar paso al tema de la clausura. Entonces, por favor, Andreita le da paso a la gente que ya se pueden conectar. Llamamos a la gente para que se conecte, por favor. Listo, doctor, ya. Ya les acabo de escribir. Mi corazón. El 5 del capítulo voy a hablar del administrador y administradores. Ya me ocupé, dijo Santiago. Ya me ocupé. Doctor, buenos días. Cordial saludo, señor. Gracias. Profe, buenos días. Muy buenos días. Doctor, buenos días. ¿Cómo está?
Hola, Paul. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Cumpliendo con el sagrado deber. ¿Dónde se encuentra Paul? En la casa, doctor. Se ve un altillo. Es el techo de acá del apartamento. Pero es bien alto. Sí, señor, poquito. ¿En qué localidad está? Esto es... ¿qué localidad es? Teusaquillo, en el barrio Recuerdo. Aquí por el lado de la Por feria. de la Feria Exposición. Sí, señor. Qué chévere, somos vecinos. Sí, señor. Poquito. Está uno que se toca. ¿Cuál será el que nos prometió serenata hoy? Bueno. Estamos ya con 31 personas. Un cordial saludo para todos los compañeros que están ya dentro de la plataforma Zoom. Estamos llegando al final de nuestro módulo de contratos comerciales, cumpliendo a cabalidad con el contenido programático, haciéndole algunas modificaciones que son necesarias para el desarrollo de el aprendizaje, la aprehensión del conocimiento científico, que es el que ustedes vienen a adquirir en el posgrado profesional. Muchas veces tuvimos que ponernos primero las medias para después ponernos los zapatos, para poder entender el porqué de las cosas. Tuvimos que trasegar por caminos pedregosos, por situaciones un tanto de alteraciones. Eso es propio de todo ese proceso académico que se vive en cada módulo, haciendo referencia a que las personas con esa ansia de aprendizaje muchas veces llegan al aula teniendo un conocimiento de forma empírica por el trasegar de sus actividades diarias, van adquiriendo un conocimiento y ese conocimiento se puede perfeccionar en la medida que los docentes vayan a ir transmitiendo la parte legal, la parte convencional bajo el concepto de la teoría y la práctica. Muchas veces necesitamos llegar a desaprender lo aprendido para poder darle paso a la interpretación legal, la interpretación lógica de las cosas. Por eso se decía que las personas pueden llegar con un conocimiento, pero como es un conocimiento de tipo empírico, se requiere la depuración, el perfeccionamiento
para que ese conocimiento no se pierda, sino que al contrario sea la plataforma de lanzamiento para el aprendizaje profesional, jurídico, legal, basado en la práctica en los estrados judiciales. Y muchas personas sufren porque creen que lo que ellos traen es la voz cantante y de pronto se estrellan con una piedra en los dientes y ahí es donde aparecen algunas dificultades. Nosotros los especialistas, los que estamos en función de la educación universitaria, los que permanentemente nos estamos capacitando, los que estamos buscando la actualidad, no buscando la última palabra, porque pues en esto de la parte jurídica no es como las matemáticas, que 1 más 1 igual a 2. En la parte jurídica, la interpretación de la norma nos da una muy buena base, que es donde decimos que todos los caminos conducen a Roma. Entonces, aquí lo que se pretende es seguir un camino y llegar a un objetivo que es el que llegamos hoy. Es un trabajo que muy seguramente ustedes no conocían, unas metodologías diferentes basados en ese aprendizaje a su ritmo, a su manera, basados en sistemas grupales para buscar la convivencia, para que las personas tuvieran la capacidad de la lectura y también la capacidad de expresar, de hacer esas argumentaciones jurídicas que los conllevaban a tener un pleno conocimiento de qué es realmente el componente de los contratos comerciales. Vimos puntualmente los poderes, desarrollamos poderes especiales, vimos cómo son esos poderes generales, fuimos trascendiendo lentamente para llegar a los contratos generales, contratos como tal, y hacer esa sana interpretación, esa investigación y esa interpretación para que a ustedes les quede claro, definido ese concepto. Aquí y ahora podemos decir que hemos cumplido la satisfacción de un deber cumplido. El interés que tiene el docente es que los estudiantes se lleven, si no todo, por lo menos de lo que investigaron, ese conocimiento científico que jamás se les va a olvidar. Solo me resta decirles que dentro de esta parte, el grupo 5 cumplió con, perdón, cumplieron con las expectativas. Compañero Andrés Felipe Heredia, no vi su trabajo final. Compañero Javier Cardoso no volvió a clase. Entonces, hoy la socialización de la nota es que el grupo, todo el salón, tiene en definitiva 4.0, excepto las 2 personas que acabo de nombrar, que por culpa de ellos, por ejemplo, Heredia, se le dio la oportunidad, no la quiso aprovechar, pues. El compañero Moreno
tampoco apareció, sin excusa. Entonces, eso sería la socialización de la nota. Ahí está, le pueden tomar fotos, pueden mirarla. A este docente solamente le resta agradecer, un sentido de agradecimiento a todos los estudiantes, al grupo, al salón, al curso, por haberme permitido ser su docente de contratos comerciales. Créanlo o no, hice mi mayor esfuerzo para llegar al día de hoy. Es un trabajo hecho con sacrificio, con amor, con dedicación. Y eso se pudo traslucir hora tras hora, día tras día, buscando siempre el beneficio de ustedes. ¿Cuál es? Que ustedes tengan la aprehensión de un conocimiento científico de tal manera que poco a poco ustedes se van convirtiendo en personas eruditas, personas que de todo van sabiendo un poquito. Y hoy salen sabiendo de contratos comerciales. Esa es la satisfacción del deber cumplido. Ese es mi compromiso social, que ustedes realmente hayan recibido una cátedra de calidad, de una calidad enorme, de una calidad que ustedes quedan sorprendidos. Y más sorprendidos van a quedar sus clientes o cuando ustedes tengan que hacer un contrato, tengan todas las herramientas jurídicas para poderlo desarrollar. Y no darle miedo a que porque estoy exigiendo mis derechos, voy a perder el negocio, voy a perder la elaboración del contrato. Recuerden siempre, el error conduce, la duda conduce al error. Y si yo tengo dudas para negociar, no lo hago. Vimos las personas cuál es la capacidad para contratar. Y aquí aparecen todos los vivos, todos esos vivarachos que salen a tumbar a la gente. Entonces nosotros ya sabemos cómo identificar si jurídicamente la persona está habilitada para contratar, tiene la capacidad. Entonces no comamos cuento de que ya los contratos no los llevemos a la notaría, porque eso ya no se usa. Preferiblemente, hagámoslo. La recomendación de este docente es hacerlo. Y ahí nos dicen si la persona tiene la capacidad legal para contratar, sí o no. Y si no la tienen, tengan ustedes también la capacidad de decidir que con esas personas es mejor no hacer negocios. Señoras y señores, muchas gracias. El módulo ha terminado. Que tengan ustedes unas felices vacaciones, que tengan una feliz Navidad y un próspero año. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Que tenga muy buen día. Esté Gracias. muy bien, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, profe. A ustedes, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Doctor, gracias, que tenga buen día. Igualmente, felicidades.